El Foro de las Artes presenta Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación sobre arte y actualidad cultural. ¿Cuáles son los temas que movilizan la creación artística hoy? Acompáñanos a conocer a grandes artistas, gestores y representantes de la escena nacional que impulsan la reflexión artística y la libertad crítica. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos a Diálogos de lo Imposible. Este es un programa en el contexto del Foro de las Artes 2023 que tuvo por línea temática y eje el memorar al porvenir, ¿no? A propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero también desde una revisión de esa memoria con una proyección a futuro, ¿no? Desde la creación artística, este programa que es organizado por la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile, queremos hacer que esta reflexión sea extensiva hacia el futuro, no solamente como quedarnos en la historiografía en el pasado, sino cómo proyectamos eso hacia las nuevas generaciones, cómo lo proyectamos también hacia posibilidades del futuro, hacia lo imposible, ¿no? Y estamos hoy día en Diálogos de lo Imposible con Danae Díaz. Danae es licenciada en Teoría e Historia del Arte en la universidad, es docente de la Facultad de Artes, fundadora de Un Momento Cultural, dicta el curso de extensión Arte, Teoría y Género. Participó también como autora invitada de la publicación Mujeres en las Artes Visuales en Chile del 2010-2020, que es un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio constituido como una plataforma de visibilización del trabajo artístico y la trayectoria de 55 artistas y 6 colectivas. También durante las actividades asociadas al lanzamiento del libro se estrenó un ciclo de podcast donde la teórica feminista Danae invitó a reflexionar sobre los distintos enfoques con que algunas de las artistas de la publicación desarrollaron su trabajo, como también de la experiencia de participar en esta creación colectiva que propone repensar los enfoques de género e impulsar un giro descentralizador en las artes visuales en Chile. Así que bienvenida, Danae. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en esta mesa hoy día. Y también nos acompaña Ernesto Orellana. Ernesto es trabajador en escénica, director, dramaturgo, actor y docente, nacido en Madrid tras el exilio de su familia en España, que fueron expulsados por la dictadura militar en Chile. Es egresado de la Escuela de Teatro de nuestra universidad también y magíster en estudios del teatro por la Universidad Autónoma de Barcelona. Activista contracultural y de las disidencias sexuales chilenas. Es fundador de la plataforma Teatro Sur y del proyecto de educación teatral comunitaria Escuela Itinerante de Teatro. Es docente en escuelas de teatro y realiza talleres en Casa Taller Teatro Sur en el corazón de Santiago sobre teatro político queer, cruzando artes escénicas, disidencia sexual y transfeminismos. Es director de obras como Yeguas Sueltas, Demasiada Libertad Sexual, Les Convertirán Terroristas e Inútiles, obra por la cual recibió el premio Villanueva de Círculos de Críticos de Cuba por su obra al mejor espectáculo internacional presentado en Cuba. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Genial. Quisiera invitarlos así como una pregunta muy general para que comencemos este diálogo respecto a cómo encuentran que está el estado del arte desde el mundo de la academia y también desde la creación artística respecto a los problemas que tienen que ver con el margen, ¿no? Y el margen desde sus posiciones, tanto desde la posición de la perspectiva de género como la posición de la perspectiva de las disidencias sexuales. ¿Qué está sucediendo en Chile? ¿Cómo ustedes perciben ese estado? Nada, o sea, creo que es una pregunta súper difícil de abordar porque creo que tiene muchos matices, digamos. Sin embargo, creo que como que en el arte en general, yo diría como en la historia siempre se trata un poco de que los márgenes ya no son márgenes y hay nuevos márgenes, ¿cierto? Y así estamos como, así ha avanzado la historia, digamos. En razón de eso, creo que nuestros límites de lo posible se han ido yendo un poco más allá y entonces hemos ido avanzando como a que más expresiones tengan cabida hoy día en el mundo artístico-cultural. Sin embargo, de todas formas, creo que todavía hay como lugares de inscripción donde los artistas van y pueden desarrollar su trabajo, ¿cierto? Pero esos lugares siguen siendo todavía muy canónicos, con lenguaje representativo, con diálogos, con formas de hacer que son todavía muy constreñidas, ¿cierto? Donde hay discursividades que no están ingresando. En uno de los cursos que hago siempre digo que hay como una tríada maldita, que es como género, raza y clase. Y si tú cumples alguna de estas características, entonces siempre va a ser un poco más difícil o llegar a esos lugares de inscripción o que más gente pueda visibilizar tu trabajo.
etcétera. Entonces creo que por ahí todavía falta que puedan existir realmente la posibilidad de que algunos de estos lugares puedan como abrirse paso y que ya no sean márgenes, sino que sean centros, sean lugares que convoquen discursos, etcétera, ¿cachai? Entonces, sí, por un lado siempre se está ampliando, pero a veces los diálogos son difíciles por esto mismo, porque siempre hay uno de esta tríada maldita que está chocando, o en elemento de clase, o raza, o género. Sí, yo pienso desde la perspectiva del teatro o de las artes escénicas. Acá. Sí, desde la perspectiva del teatro y de las artes escénicas, que, hay una amplitud quizás de diversidad de problemas que culturales que devienen de las discusiones que las disidencias sexuales han ido insistiendo en poner en el debate público, que sin duda han ido apareciendo, ¿ya? Como han ido apareciendo con mayor énfasis, sobre todo desde 2018 en adelante, diría yo, a propósito de las movilizaciones estudiantiles feministas y la alianza también que existió entre el movimiento feminista y los activismos de disidencia sexual, en reconocer en definitiva como un problema en común que les atravesaba, que dice relación con pensar una cultura patriarcal, masculinizada, que impedía históricamente que estas expresiones artísticas pudiesen con mayor libertad de expresarse, ¿no? Al menos en el teatro, yo he ido observando que las disidencias sexuales aparecen con un énfasis en pulsar discusiones para, en definitiva, poco a poco también ir desheterosexualizando las mismas prácticas escénicas, lo cual me parece súper interesante. A diferencia de años anteriores también, cuando existían estos discursos de la diversidad sexual, y hoy en día que de alguna manera los discursos de disidencia sexual vienen a disentir también de esos discursos amplios de la diversidad sexual, donde la heterosexualidad forma parte, el antagonismo al régimen político heteronormativo se hace más explícito. Eso yo creo que es algo particularmente de los últimos 5 años, a diferencia de épocas anteriores, y creo que eso es un territorio que se ha ido ganando a partir de la insistencia y la resistencia, pero también veo, como la compañera enumera también, ¿cierto? Y menciona una dificultad, sobre todo en que me parece que sospechoso y problemático que la llamada agenda de género, ¿cierto? De alguna manera como se vaya cubriendo a partir de cuotas, ¿ya? Como esta cosa de las cuotas disidentes, cuotas de género. No sé, eso me parece problemático, no creo que deba ser acotado a eso, debería haber algún margen de diversidad más amplio y no fagocitar de alguna manera los discursos que las disidencias sexuales y las perspectivas de género han ido pulsando para poder transformar el escenario en su totalidad y no a partir, ¿cierto?, de pequeños como ejes de cuotas que en definitiva vienen a ser como en una época específica, por ejemplo, marzo mujeres, junio disidencia y el resto del año como que se acaba. Sí, que aparte hace que también la creación sea como constreñida hacia estas agendas, y no al revés, sino que sea como procesos creativos más amplios, más diversos, como con procesos que no sabías dónde te van a llevar, pero que en algún momento desembocaste en alguna de esas áreas, entonces tú decías, aquí está, por aquí va. Y eso a veces los equipos constriñen mucho porque queréis quedar en una convocatoria, porque hay problemas de recursos igual. Entonces, ante ese escenario, como que igual dificulta un poco el trabajo creativo en ese sentido, como de estas agendas que decís tú todo el rato. Hay un problema como muy individualizado que estás poniendo en el tema de las agendas, ¿cierto? En este cueteo que se puede hacer a través del año en ciertos procesos de creación artística donde caben en la agenda del año. Y luego también me pongo a pensar como a partir de ese ejemplo, ¿qué otros podrían haber, ¿no? En donde todavía hay cosas que tocar, donde todavía hay cosas que trabajar, ¿no? A propósito de que, por ejemplo, ya hay experiencias muy claras desde, no sé, con la perspectiva de género en la creación artística, Cecilia Vicuña, o sea, exposiciones de gran envergadura donde se habla de feminismo, donde se habla de perspectiva de género en el arte y también luego en la perspectiva LGBT o mismo diversidad, disidencia sexual. Ejemplos claros como la performance de Hija de Perra, incluso el mismo Lemebel desde los años 90 en adelante, ¿no? ¿Qué se transgrede hoy día en el arte? ¿O dónde está la cuestión del arte respecto a la perspectiva de género y a la perspectiva de la disidencia sexual? ¿Qué queda hoy día todavía por tocar y que todavía por raspar, todavía por problematizar, ¿no?
justamente antes de poner on y rec a los micrófonos, estábamos hablando con Danae, que nos contaba que el curso que dicta en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile se ganó dentro del petitorio de las tomas feministas, y tú acabas de mencionar que también hay un punto de encuentro entre el género, el problema por el género, ¿no? Y las mujeres, con también el problema por la disidencia sexual y los márgenes en ese sentido, que se cruzan allí, encuentran un lugar en común y luego como que van avanzando juntos. Hoy día, ¿dónde está ese punto? ¿Dónde lo podemos medir y qué cosas todavía están pendientes? Yo creo que son súper diversas, la verdad. Y creo que también depende como de estas pulsiones o de estas necesidades creativas, como de necesidad de expresar. Yo diría que, por ejemplo, en las artes visuales, toda esta agenda que tú mencionaste que tiene que ver con el Museo Nacional de Bellas Artes ha sido parte de una agenda y un impulso de personas específicas. O sea, la Gloria Cortés, la Varinia Brodsky, María Iris Flores, el trabajo con Seba Calfuqueo, por ejemplo. Ahí hay como un escenario de personas, que seguro se me van un montón, pero digo como así al voleo, que quisieron hacer cosas, investigar, buscar donde no había registro de mujeres, encontrarlas, por ejemplo. De ahí restituir sus vidas, entregarle un lugar creativo también para la investigación. Y hoy día, no sé, pues mostrar como muestras como el enclave masculino, ¿cierto? Como distintos tipos de operaciones que se armaron, pero a partir de esas iniciativas particulares, o sea, de gente que trabajaba en el museo, por supuesto, y que tenía un lugar, y esas personas identificaron que tenían un lugar y que tenían la necesidad de usar ese lugar, pues, como para el mundo disidente, digamos. Y eso es lo que decidieron hacer, pero son iniciativas personales. Yo no estoy clara ahí si es que eso efectivamente fue una agenda que se impulsó desde el museo, ¿me entiendes? O desde una institucionalidad más amplia. Por ahí yo creo que entonces seguimos todavía muy atados a que realmente estas cosas dependen de las agendas de investigadores, creadores, como agentes de la escena cultural en general que han decidido establecer estas agendas y ponerse en la palestra pública, decir por qué es necesario hacer un FemFest, por ejemplo, ¿cachai? Y desde ahí han salido esos escenarios y esos nuevos lugares que visitar, se han institucionalizado también, pero siguen siendo, yo diría, hasta el día de hoy, en su mayoría, agendas de personas que han estado involucradas en el tema y, por lo tanto, cómo se ha ido trabajando y articulando los discursos, las discusiones, las peleas, como todo esto que está en torno a la creación conectada con las mujeres o con la disidencia sexual, creo que emergen desde ahí también, pues de las personas que componen esos escenarios creativos. Entonces, por un lado está, sí, la diversidad sexual, el problema de las mujeres hacemos todas lo mismo, creamos todas de los mismos lugares, no, bueno, entonces, ¿qué nos hace distintas? ¿Hay algo que las mujeres las haría distintas? No, en realidad, siguen siendo todavía discusiones y siguen siendo parte de una agenda, yo diría, absolutamente personal, en algunos casos más institucionalizada, pero son, en verdad, yo diría, todavía acciones muy, muy como parceladas, que dependen de estas personalidades. Al menos ese es mi diagnóstico, un poco pesado, pero yo en verdad creo que todavía falta, que nos creamos más el cuento. Solamente para cerrar, tú comentabas esto del curso, y el curso que hago yo, para mí es un lujo hacer este curso, pero sales de una movilización y todavía hay gente que cree en la facultad que este curso no debería hacerse o que este curso no es necesario o qué carajo hacemos en este curso, claro, digamos. Todavía sigue siendo una interrogante, ¿cachai? Sin embargo, lo seguimos haciendo y seguimos como resistiendo en esa arena. Seguimos resistiendo en que los programas tienen que tener autoras, por ejemplo. O sea, son cosas súper mínimas, cotidianas, que son parte de la formación de los estudiantes, pero que son sustantivas, pues, porque tienen referentes, porque tienen nuevas ideas, etc. Entonces, si eso no está, todavía sigue siendo no parte de una agenda institucional, sino que es de el impulso, la constancia, la fatiga, la insistencia, sí, maldita, de las personas que quieren todavía seguir hablando de estos temas, ¿cachai? Y abrirse espacio. Por eso digo que todavía no son tan institucionales, todavía hay resistencia en la institucionalidad. Sí, yo pienso que a propósito de lo que mencionabas al final, de que falta, ¿cierto?, que espacios de alguna manera todavía no circulan como otros temas circulan más, no sé, como más visiblemente expuestos, ¿no? Como desde la perspectiva de las disidencias sexuales, a mí me parece que, tomando un poco lo que también mencionaba la compañera, claro, hay un problema con quien hace, dice, presenta y representa lo que se hace,
ya como creo que hace falta que sean los artistas que encarnan las disidencias sexuales, ¿cierto? La diversidad de género, quienes produzcan cultura, ¿ya? Esto no quiere decir que el resto no lo haga, sino que creo que estamos en un contexto histórico donde precisamente las luchas del género y de las diversidades y disidencias sexuales han permitido también que aparezcan esos cuerpos que históricamente han sido excluidos y invisibilizados. Entonces, en el marco de ese contexto, es muy importante que sean esas corporalidades las que enuncian. Y eso tendrá un proceso, tendrá un tiempo determinado, tendrá un devenir también. No es excluyente, pero sí es importante y fundamental hacerlo ahora. Desde ese lugar también creo que es muy urgente, tomando problemas que devienen de las disidencias del género, que se problematicen, por ejemplo, más discusiones, al menos en las artes escénicas, con respecto al VIH-Sida. Estamos en un contexto donde este año se conmemoran 40 años del inicio de la pandemia en Chile, desde 1984. La primera víctima del SIDA fue en el 84 en el mundo, ¿cierto? Entonces se cumplen 40 años, se cumplen 10 años también de la muerte de Hija de Perra, por complicaciones derivadas del SIDA. Entonces hay una serie de acontecimientos que podrían incluso invitarnos a problematizarlo más, para poder también desestigmatizar el virus, ampliar también debates culturales que apoyen a la política pública, a que se disminuyan los índices de transmisión, que son escandalosamente problemáticos. O sea, no es posible que del 100% de casos diagnosticados, el 30% lo hagan en estado SIDA. O sea, estamos ante una catástrofe, y sobre todo gente joven. Vale decir, las políticas públicas no están en el fondo resolviendo el problema. Por otro lado, creo que también es importante que aparezca más discusión sobre el trabajo sexual. Ya creo que las y los trabajadores sexuales han sido, ¿cómo decirlo?, como muy utilizados en las artes en general, ¿cierto? Pero no son las y los trabajadores sexuales quienes han tenido la oportunidad también de poner sus propios problemas en el debate cultural. Creo que eso es un tema muy pendiente y creo que sería muy importante observarlo. Así también las diversidades, las transdiversidades, ¿no? Como sin duda hay un cambio cultural con respecto a la visibilización, problematización y un espacio de derecho legítimo a las diversidades, a las transdiversidades, sobre todo femeninas. Pero las transmasculinidades siguen siendo invisibilizadas, siguen siendo excluidas. Lo mismo también otros tipos de corporalidades, ¿no? De las diversidades funcionales, las capacidades diferentes, también están excluidas de espacios donde en otras sociedades, en otros espacios culturales han ido avanzando y han ido haciendo incluso como una plataforma cultural interseccional que aquí en Chile aún no es tal, ¿ya? Aún no es tal, y es necesario que eso se siga pulsando. Por ahí creo que hay algunas identidades también que han sido como excluidas, ¿no? También mucho se habla o no suficiente de la no binariedad, sin embargo también es importante que también existan, ¿cierto?, esos problemas que devienen de esas identidades que históricamente han existido, pero que hoy en día tienen un marco de derecho más amable que anteriormente, que también enuncien, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que yo creo que es un momento histórico donde otras identidades, otras corporalidades, otras sexualidades deben aparecer más visiblemente para poner delante sus problemas y poder generar estos diálogos culturales de lo imposible. Claro. ¿Ya? Eso creo como con respecto a tu pregunta, ¿ya? Genial. Creo que nos ayuda mucho a abocarnos también a lo que nos convoca, que es hablar un poco de la memoria también, ¿no? Y tú se van también a lo que tiene que ver con la institución, pero también con lo que tiene que ver con la historia. Y cómo estos personajes de la historia que han sido, valga la redundancia, históricamente relegados, ¿no? O puestos en un lugar de no enunciativo, puedan ocupar puedan resignificar este lugar y puedan ocuparlo de verdad. Entonces quiero preguntarles cuál es el papel que ven que juega el arte en la construcción de memorias y narrativas que desafíen las normas de género establecidas por la sociedad y también por la academia. Danae. Yo
Primero quiero decir que creo que es muy difícil asignarle algo así como al arte una misión que debe fijar tal cosa. Creo que es injusto con el arte, como hacerle esta solicitud explícita de tienen que hacerse cargo de esto, tienen que hacerse cargo de esto otro, en el fondo tienen que hacerse cargo de todo, pero no hay recursos para nada. Creo que empezar a pedirle estas cosas al arte, así como porque sí, y a los artistas, por lo tanto, con sus inquietudes, me parece que es como un poco coercivo, un poco como buscarle un espacio para lo que debe dedicarse y creo que por ahí puede ser como medio una camisa de fuerza. Sin embargo, a pesar de tener esa como idea ya sobre la mesa, de todas formas creo que el arte, no sé si es su misión, pero siempre y cuando el arte siga teniendo conexión directa con sus agentes, sus partícipes directos, que serían como los artistas, ¿cierto? Y siempre y cuando ellos también estén vinculados y estén trabajando en torno a este vínculo que tienen con el mundo social, creo que entonces eso que uno le podría exigir al arte va a aparecer solo. En el fondo, porque hay un vínculo, un diagnóstico sobre nuestra realidad, un diagnóstico sobre nuestras discusiones, sobre los problemas que estamos atravesando hoy día. Y creo que a partir de eso, entonces, el arte va haciendo memoria de nuestros contextos. O sea, evidentemente, ver una obra como, no sé, Yeguas Sueltas, o ver, no sé, una obra como Suárez, de la Manuela Infante, ver esa obra hace 10 años atrás o hace 20 años atrás quizá hubiese tenido otro efecto que si la vimos ahora, ¿me entiendes tú? Como que las obras hacen eco de ciertas discusiones, de ciertos conflictos que están apareciendo en lo social y creo que por eso también hay que entender a las obras en sus contextos, ¿se entiende? Entonces como que nada, siento que el papel del arte ahí es estar vinculados y estrechados con sus contextos. En mi caso como, no sé, investigadora de alguna forma es poder observar esos contextos, ver cómo el arte genera esos vínculos sociales y ver también cuál es el desafío, por ejemplo, en mi caso como investigadora, cómo es que hago yo para que esas memorias que se están construyendo en el arte hoy día no se pierdan y queden como un espectáculo que haya quedado como una muestra que nadie documentó y dónde está eso, dónde están, no sé, esas trabajadoras sexuales que participaron en una muestra en tal galería, en tal lugar, a tal hora, ¿dónde están? Y eso ya va a ser un registro súper valioso para el trabajo que se puede seguir haciendo después, para que haya más espacio, etcétera. Entonces, no sé si algo así como hay que asignarle un lugar al arte o una misión específica, no sé, me parece como grandilocuente, medio que puede ser complicado porque también es constreñir el trabajo, pero sí, sin lugar a dudas, siempre que el arte está vinculado con estos procesos que estamos viviendo, con las discusiones, el arte siempre va a salir de alguna u otra manera conectado con esas experiencias, con esos sentires, con esas formas de vivir, de formas de habitar el mundo, formas de explicarnos cosas que capaz que 20 años después sean súper alocadas y hayan sido súper retrógradas, pero en nuestro contexto fueron sumamente revolucionarias. Entonces creo que por ahí yo diría que hay como una misión que uno podría medio establecer. Sí, yo pienso que hay que observar la memoria también desde perspectivas que posibiliten complejizarla, ponerla en contradicción, fisurarla, desplazarla. Y creo que el rol que puede tener el arte ahí es fundamental con respecto a qué entendemos por memoria y cómo la configuramos y la atravesamos también sensiblemente en nuestra subjetividad, en nuestras identidades, corporalidades, emocionalidades. Yo soy bastante crítico de los relatos de memoria oficiales. Ya creo que la memoria, bueno, sin ir más lejos, los 50 años creo que conmemoramos una memoria en la medida de lo posible, ¿no? Como con un gobierno de izquierda a la medida de lo posible. Entonces creo que estamos dándonos vueltas en una memoria que todavía no es capaz de poder condenar y legitimar las condenas hacia el negacionismo. Estamos en un contexto incluso peor, diría yo, que hace 10 años atrás cuando conmemoramos los 40 años, porque hace 10 años atrás no vimos lo que vimos hoy día, por ejemplo, con los sectores de derecha que explícitamente salieron a llamar a defender, ¿cierto?, el golpe y la dictadura, lo cual, evidentemente, en un espacio... Eso genera sentidos comunes, eso genera educación cultural, nos guste o no nos guste, pero lo atraviesa, ¿no? Y eso lo estamos viviendo con el auge de todos estos neofascismos en distintas partes del planeta.
Desde esa perspectiva, creo que desde las disidencias sexuales ha sido fundamental poder desplazar la memoria, cuestionarla y cuestionar esos marcos de frontera tremendamente heteronormativos que la memoria oficial también ha encarnado. Muy poco se sabe, por ejemplo, de qué pasó con las víctimas LGBTQ+ durante la dictadura. Muy poco se habla también desde una perspectiva de derechos humanos a las diversidades de disidencias sexuales, cuando son personas que necesitan derechos humanos, identidades que requieren derechos humanos, sobre todo en este contexto, donde en distintas ciudades, países, se está retrocediendo en la agenda de derechos. Desde ese lugar creo que la politización de la memoria desde una perspectiva sexodisidente y desde una perspectiva de género feminista creo que puede colaborar a poder entender otros relatos de memoria, ¿ya? Que otros espacios de lo que pensamos de historia también puedan resignificarse en el presente y seguir ampliando los márgenes de la imaginación política. Una de las posibilidades que hace el arte es ampliar los márgenes de la imaginación cultural, de poetizar la realidad, de politizar la realidad. Yo siento que esas son las potencias de la práctica artística. Y creo que ampliar ese reparto de lo sensible, citando a Rancière, creo que es lo que podemos hacer y es lo que nos corresponde, ¿ya? Sobre todo en un contexto de tanta hostilidad y tanta violencia. Excelente. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Ok. Oye, abordaron cosas muy interesantes, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la institucionalidad y con esta memoria en la medida de lo posible, con lo cual coincido, pero además me provoca como preguntarles otras cosas, ¿no? Que cuando la memoria es la medida de lo posible, ¿no? Hay ciertos casos, hay ciertos creadores, creadoras, hay ciertas obras, ¿no? que desbordan lo posible y lo llevan hacia lo imposible. Hay un caso en particular, y lo voy a mencionar porque estás acá y obviamente como que es relevante para la discusión, que es Yegua Suelta, que es esta obra que estrenaste el año pasado, y que también quiero preguntarles qué significa, no solamente para la academia, sino también para la educación artística y para incluso la audiencia, ¿no? Poder salirse de la norma al exponerse a este tipo de creaciones que tienen que ver con la memoria desde un punto de vista más nuevo, si se quiere decir, ¿no? A partir de la exposición que hemos tenido anteriormente, es algo que es relevante respecto como a que no lo hemos visto constantemente en el espacio de la exhibición, en ese espacio de la muestra. Quiero preguntarte, Danae, partiendo por ti, ¿qué otros ejemplos viste este año que te parece, este ejemplo en particular de Yeguas Sueltas, qué dice en relación a la creación artística con respecto a la memoria a partir de estos 50 años? ¿Qué otros ejemplos también quedan como investigadora, ¿no? Que tú dices como hay una memoria que no se quiere perder y que es nuestra facultad también hacer que no se pierda, claro, ¿no? Y transmitirla. Ejemplos de creadores, de creadoras, de obras que les parecieron importantes de destacar en este proceso de memoria en la medida de lo posible. Mira, me pasa que porque hago clases no solo en artes visuales, también hago clases como en toda la facultad, entonces eso me obliga a estar como buscando todo el tiempo cosas súper diversas, como música, danza, como distintas expresiones que me puedan ayudar también como a nutrir las clases de ejemplo y tal. Entonces, creo que por ahí, de partida, creo que en términos de memoria, creo hay dos misiones. Una que es como la constitución del archivo, uno podría decir, como que no se pierdan estos rastros, esto que sigamos, que esté ahí, que podamos buscarlo, rehacerlo, revisarlo, remirar, etcétera. Pero también creo que la memoria obedece también a estas experiencias pues, que tenemos en la sala de teatro o en una exposición o que, no sé, artistas que estaban como, que son más o menos conocidas en el medio, ponte Lottie Rosenfeld, ya como persona conocida en el medio, que hoy día tiene una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes que fue curada por Nelly Richard y la María Iris Flores,
una investigación, por ejemplo, y montaron un gran trabajo sobre todos los vínculos que tenía Lotti Rosenfeld en su trabajo con Diamela Altit y por ahí con otras figuras también del ambiente cultural de la época, cómo participó el movimiento social en los movimientos de las mujeres contra la dictadura, por ejemplo. Entonces, ya no vimos un personaje vacío de las cruces en el pavimento, no vimos solamente esa cruz a la que estábamos acostumbrados, sino que vimos un personaje completo, vimos un personaje político, artístico, creativo, con pulsiones, vimos un personaje social porque se movía con distintas personas y todo eso está en la muestra. Y yo me acuerdo que le comenté a María Iris hace poco, le dije, qué difícil hacer una muestra de Lotti Rosenfeld, porque es como conocida en el medio. Sin embargo, es una muestra tan completa que aborda todos estos lugares de lo que es uno como persona, en el fondo. Es reivindicarla, resituarla en un lugar específico, mirar cómo se hacía memoria en ese contexto ya, en plena dictadura, cómo se tenían discursos de disidencia, cómo desde ese contexto había una batalla por la cultura, disputar la cultura, que eso es algo que medio que se nos olvida y que por eso a veces yo también coincido en que como en un diagnóstico un poco blando de lo que fue la conmemoración de los 50 años. Pero creo que es eso, la batalla cultural está ahí, en esas reversiones, reivindicaciones, en estas discursividades que surgen y por eso creo que ya, uno es el ejemplo de Lotti Rosenfeld que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, yo en verdad... Ojalá vayan, está buena, está súper linda la muestra. Y otras cosas que vi, creo que están en el terreno del teatro. Vi esta obra, ay, que soy mala con los nombres, que si yo tengo todo ahí, perfecto, bueno. Pero es una obra que dirige Leonard, donde está La pieza oscura, es la compañía, y que trata, hablan de cómo están como en un... se llama algo como... ¿El taller? El taller puede ser, que es donde están en este taller literario, ¿no? El taller. Ya, y ahí hace alusión al crimen que se hace con Orlando Letelier, en Washington, etcétera. Entonces, todo está como llegar a ese lugar que es un hecho histórico. Esa casa fue un hecho histórico. Las personalidades son episodios históricos. Sin embargo, revisitarlos desde la ficción, reírnos con estos personajes, que nos parezcan incluso como anecdóticos, ¿cierto? Y cómo estos personajes vuelven y se mueven y de repente como que te muestran el horror, pero cuando hace 2 minutos atrás te dio un ataque de risa, es como... Eso es remesón. Y yo escuché a la sala completa reírse, pero a carcajada, y después como... en el caos máximo de todo lo que significaba ese lugar. Entonces, creo que por ahí las obras, que podría darlo como en términos más generales, estas obras que revisitan aspectos históricos y que luego las reversionan y vuelven como están todo el rato yendo y volviendo, creo que por ahí hay un trabajo muy interesante que está haciendo el arte, que está en el teatro, pero que también está en otros lugares, como en el arte visual. Y por último voy a recomendar algo muy bonito que vi, que es una muestra que está en Casa Palacio, donde está la obra de la Paula Coñuepan, está la obra de Seba Calfuqueo, están unas artistas haitianas, y creo que por ahí también hay una onda que se está tejiendo sobre el cuerpo, la diversidad sexual, la raza, ser mujer o no, qué pasa con todas estas como también preguntas que uno se está permanentemente haciendo. Entonces por ahí creo que hay una buena recomendación de lo que está pasando en Casa Palacio, que de hecho es un lugar muy activado, está lo de la biblioteca queer ahí también ocurriendo. Entonces, así es, tuvimos una actividad en Casa Palacio también que tocaba la temática de la perspectiva LGBT y la disidencia sexual. Una exposición de arte visual también sucedió ahí en Casa Palacio, en el Foro de las Artes. Está bueno lo que está pasando ahí. Sí, muy interesante el espacio. Sí, bueno, yo soy admirador de varios colegas que reconozco que han trabajado ejes de memoria sistemáticamente, ¿no? Como sobre todo ahora en el teatro contemporáneo, Guillermo Calderón, que vuelve con Villa, que creo que es fundamental, Guillermo, para poder revisar sobre todo las huellas de la dictadura hoy en día. Como no mencionar a la gran Dona Fernández, que también ha sido muy responsable también a nivel literario y dramatúrgico a propósito del taller de traer estos relatos. También Trinidad González, que tiene otra obra que se llama Memoria, que la toca desde otra perspectiva, desde un lugar más íntimo, personal, familiar. Sin embargo, impulsa debates de memoria desde otro lugar quizás más íntimo.
Ana Luz Ormazábal hizo una obra también, María Isabel en el GAM, que creo que vuelve ahora en el marco Festival Santiago Mil sobre Fondo Memorias y Feminismo. En fin, eso ha ido apareciendo en el teatro y creo que es importante rescatarlo. Y a propósito de Yegua Suelta, que ya que lo mencionabas, para nosotros era súper importante, o por lo menos yo siempre he pensado que, por razones obvias, ¿no? Como que la memoria se tiende a pensar que fuera patrimonio de la izquierda, ¿no? Como obvio, ¿cierto? La derecha siempre ha insistido en negarla. Sin embargo, la derecha también tiene memoria. Pero ese patrimonio de la izquierda yo creo que también es importante, a propósito de las artes, poder cuestionarlo también, ¿no? Como una de las movilizaciones que puede tener las dimensiones artísticas es precisamente generar contradicciones y ampliar esos marcos o esas fronteras de lo que entendemos por política, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de investigación de Yeguas Sueltas, cuando yo comencé a escribir el texto y hicimos un trabajo de entrevistas con las únicas 3 sobrevivientes que conocemos hasta ahora, tenemos los relatos de la prensa de la época que dan cuenta de las contradicciones de la época con respecto a las vivencias, las diversidades sexuales en aquel entonces. Para nosotros era súper importante eso, precisamente cuestionar los relatos de memoria de lo que entendemos por imaginación cultural de izquierda, ¿ya? Y eso fue el primer impulso, ¿ya? Y creo que es un impulso que debemos seguir haciendo, porque ese patrimonio de memoria de la izquierda insiste en excluir otras identidades sexuales, otras corporalidades, otras dimensiones del sexo. Incluso uno podría llegar a atreverse a decir que sigue condenando el sexo. El año pasado vimos varios escenarios en donde, impulsados por la derecha negacionista, de condenar cuestiones culturales que tenían relación con poner en el debate público la dimensión del sexo y lo sexual. Sin ir más lejos, incluso a una gran profesora como la Olga Grau, ¿cierto?, fue censurada, cancelada, injustamente, más allá del conflicto que generó esa famosa tesis, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estamos siendo cómplices culturales de condenar, por ejemplo, los debates libres en torno al sexo, ¿ya? Y yo soy muy pro sexo, porque soy un convencido que mientras más hablemos de sexo, más vamos a disminuir las violencias sexuales. Mientras no hablemos libremente de sexo y sexualidad, más violencias sexuales van a seguir habiendo. Y soy un convencido de que esas violencias sexuales operan precisamente porque no hablamos públicamente sobre sexualidad. Por lo mismo también la derecha y los sectores también conservadores de izquierda se han negado a una educación sexual integral. Sigue siendo un problema incluso con el Parlamento el proyecto de educación sexual integral. Entonces creo que ahí hay algo muy pendiente, y a propósito de memoria, creo que es re importante como entrar a cuestionar esos relatos oficiales que la izquierda ha construido, ¿ya? Digo izquierda porque me interesa más ahora a mí cuestionar eso, porque creo que estamos como empantanados en una situación donde la imaginación política parece haberse perdido, ¿no? Y parece que está restringiendo también una agenda muy avanzada y organizada a la derecha, ¿ya? Y uno ve a la izquierda muy dispersa, ¿no? Como tratando de salvarse por todos lados. Me fui para otro lado, yo sé, me fui para los sectores como izquierda y derecha, pero creo que tienen relación con lo que estoy hablando. No, totalmente. Porque, entre otras cosas, porque fue un impulso de Yeguas Sueltas de entrar a cuestionar esa imaginación de esa memoria que ha olvidado qué pasó con esas corporalidades, ¿cierto? ¿Qué pasó durante la Unidad Popular con la escena, dimensión cultural, ¿cierto? Las identidades LGBTQ+, en ese tiempo no se llamaban así, maricas, lesbianas, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Ya? Son cuestiones que no sabemos. Tenemos una memoria sobre la dimensión de la diversidad sexual más presente desde los 80 en adelante, ¿no? Gracias precisamente al trabajo de artistas como Paz Errázuriz, Las Yeguas del Apocalipsis, ya Diamela Ortiz, Lorty Rosenfeld, etcétera, pero no sabemos mucho qué pasó con las identidades trans travestis, ya, incluso qué pasó con el SIDA desde el 84 en adelante.
Y creo que hay que derribar esos muros ya que están tan establecidos por una dimensión tremendamente heteronormativa y patriarcal que todavía ve con desconfianza el avance, ¿cierto?, de las identidades, de las disidencias sexuales y de las perspectivas feministas en torno a las luchas del género. Todavía lo ve con desconfianza, todavía lo ve con miedo, todavía perciben que sus privilegios se van a caer, cuando en realidad lo que uno quiere es mayor igualdad, mayor democracia cultural, mayor participación, poder tener un margen de respeto más estable. Los crímenes de odio no disminuyen, aumentan, y aumentan sobre todo para las poblaciones trans. Y eso sigue siendo muy problemático, ¿ya? Entonces, creo que hay hartas cositas, hay hartos intersticios que nos invitan a pensar cómo cuestionar y dar vuelta también esos aparatos oficiales de lo que entendemos por memoria. Sí, todo el rato. Aparte esto que decías tú, como, bueno, quizás me estoy yendo al pantano, yo creo que es bueno evitar el pantano porque es la única forma de poder salir de ahí, digamos. Es que yo creo que estamos empantanados precisamente porque medio que nos... Digo nos porque me siento una persona de izquierda, pero que nos estamos en el pantano porque creo que no estamos sabiendo dar una disputa cultural y solo estamos ahogando estos discursos que quedan como chispazos, cosas entretenidas que están pasando. Sí, pero no son solo esas agendas, o sea, como claramente hay un problema en términos de cómo se concibe, por ejemplo, desde un plan de gobierno hasta cómo se realizan dentro de las instituciones culturales los distintos tipos de agendas, los distintos tipos como de pulsiones creativas que quieren aparecer. Entonces, en ese sentido, si no estamos dando una batalla cultural, la estamos perdiendo todas, pues si no tenemos los medios, como no manejamos la agenda, claramente eso no está ocurriendo. Entonces, de alguna u otra forma tenemos que ir a disputarlo, y si ese lenguaje va a ser artístico, entonces tenemos que salir del pantano con una batalla cultural más o menos establecida. Pero si en la izquierda no están compatibilizando con estas luchas, entonces ahí estamos en un problema. Cierto. Ya que estamos en el pantano, digamos habitándolo, y hay algo, ¿no?, que también es común a la discusión de género y tanto también de la disidencia sexual respecto a lo que comentaban sobre el sexo, ¿no? Y cómo este tema en específico, que también ha sido parte de la creación artística en la historia del arte, cruza ambas posiciones. ¿De qué manera estas temáticas de la prostitución y el travestismo se vuelven, creen ustedes, prominentes en el contexto de la dictadura militar? Cuando empiezan a ser relevantes a propósito de obras como tú mencionabas, de Las Yeguas, de la misma de Amelaltit, etc. ¿Y qué espacio creen que ocupan hoy? Porque también tú se referían a que han ido perdiendo o se han ido encontrando con nuevos desafíos, ¿no?, en la medida en que se abordan estas temáticas en el contexto actual. Sí, yo pienso que el problema del sexo sigue siendo un problema. O sea, ya uno incluso que dialoga, habita mucho con las redes sociales, ¿cierto? Uno está acostumbrado a ver masacre por redes sociales, pero no se puede ver ni un pezón, ¿ya? O sea, es más terrible ver un pezón que un niño acribillado por un soldado, ¿cierto?, israelí en Palestina. Una cosa espantosa. Claro. O sea, somos testigos de un espectáculo del horror por redes sociales, pero no podemos, por ejemplo, discutir sobre sexo. O sea, ya la palabra sexo está... No se puede escribir. No se puede escribir. Es una cosa espantosa. O sea, como... siempre me ha parecido, como diría una gran dramaturga que admiro mucho, la Angélica Lidl, que es más problemático hablar de sexo que hablar de guerra hoy en día. Una cosa bien rara, ¿ya? Yo creo que eso es una batalla ganada por los conservadores, ¿ya? Creo que eso es consecuencia de aquello, de ese pensamiento conservador que todavía conserva, tal cual dice su concepto, un modo del pensar muy enraizado en un comportamiento moralista supeditado a qué tiene que ser la mujer, a qué tiene que ser el hombre, a la institución del matrimonio como lugar, ¿cierto?, fundamental de la familia nuclear, y morales que siguen apareciendo hoy, que el Partido Republicano no tiene ningún pudor en ponerlas en el escenario y las normalizamos muy fácilmente. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión muy, muy terrible, ¿ya? Creo que la dimensión de lo artístico con respecto a eso es fundamental en seguir insistiendo en eso, ¿no? Como, o sea, yo lo he intentado hacer, ya mi trabajo está cruzado por eso, como que ha sido
una pulsión que me ha atravesado muy profundamente por mi activismo marica, por mi activismo disidente sexual, por encontrar también en la dimensión artística metáforas, ficciones que puedan ayudar a problematizar estos problemas y poder avanzar en un marco de libertades sexuales, libertades morales, que permita también mejores condiciones de vida para estas corporalidades que históricamente han sido precarizadas. Creo que desde esa perspectiva hoy en día hay un deseo de construir más relatos así, pero también siento lamentablemente que hemos sido muy rápidamente vulnerabilizados por los sectores conservadores y aceptado y normalizado esa vulneración, ¿ya? Entonces también hemos ido restringiendo los discursos y las estéticas también. Y también me parece problemático que incluso en espacios curatoriales, ¿cierto?, a propósito de este avance conservador, se vayan incluso restringiendo estos debates, ya como, no, porque esto es muy problemático, mejor pongamos esto, mejor pongamos ecología, que está de moda, ¿cierto?, que pongamos feminismo, disidencia sexual o sexo, ¿cierto? Entonces, y eso pasa a nivel de formación artística, incluso también dentro incluso de los espacios de formación, ¿ya?, donde también hay un escenario muy punitivista con respecto a todo el sexo por razones obvias, ¿no? Porque se han develado una cantidad de abusos y violencias sexuales que antes no estaban develadas como hoy. Pero eso no quiere decir y no debiera conducir a que nos limitemos a hablar de eso. Entonces yo creo que estamos empantanados en eso. Por lo mismo, creo que hay que seguir haciéndolo, ¿ya? Yo soy un admirador de Pasolini, ¿ya? Pasolini una especie de profeta, ¿ya? Como, y creo que esa dimensión pasoliniana donde se combina imaginación política, sexo, diversidad sexual, cuerpo, la exposición del cuerpo en la provocación, a la transgresión, a desmoralizar esas morales conservadoras, yo creo que es una de las razones y una de las pulsiones que el arte podría seguir insistiendo y poder ampliando los márgenes de lo posible con respecto al sexo. Sí, yo también creo que desde la dictadura, creo que si no podía, en plena dictadura, no se podía hacer uso del espacio público, entonces la conquista fue corporal, como que por ahí pasaba el asunto, ¿no? Entonces buscar cómo hacer... ¿Qué lugar puedo efectivamente dominar? Y ahí muchos creadores se encontraron de que en verdad ni el cuerpo podían dominar porque estaba todo tan fríamente calculado, como la gente debía vestirse, el pelo que debían usar, como desde eso cotidiano a cómo irlo reivindicando, ir también sacando esos como cadenas. En ese proceso del lugar del cuerpo reconocido como un territorio del feminismo, yo creo que ahí se da un paso, pero así sustantivo, para pensar también en la reivindicación del placer más adelante. Primero el cuerpo, luego el placer. O sea, conozco mi cuerpo, lo entiendo, ya esto es mío, si quiero me tatúo, si quiero me hago un aro, esto es mío. Y cómo desde ahí, pero no desde una característica como neoliberal de la propiedad, ¿cierto? Sino que cómo puedo habitar, respetarlo, gozar, puedo convivir en público con otras personas, en privado también, y cómo por ahí reivindico el placer. Y creo que por ahí todavía estamos al debe, pero también porque no han habido tantos espacios como culturales. Yo me acuerdo que cuando era chica, creo que el primer lugar, así que tengo muy patente en mi cabeza, donde vi referentes lesbianas, fue en Cárcel de Mujeres. Que era esta teleserie que daban como en el TVN, ¿cierto? Y la daban muy tarde, yo la vi esta tarde y decía como, ya, bacán. Y como que ahí entendía cosas, pero todo en una ficción, no se trataba necesariamente de eso, pero entendía como... Y bueno, el Word, como buscando otros referentes, pero de personas que vi, no sé, pues Los Ángeles, y Son Millonarias, y claramente no era mi caso, Peñalolén, como... pobre, pues como que no está ahí el lugar. Entonces, reconocer esos referentes creo que todavía es algo complejo en términos de la sexualidad porque no están en la televisión abierta. Reconocer el cuerpo como un territorio y el cuerpo como un espacio para el placer y reivindicar el placer todavía no están. Y estoy pensando en lugares abiertos, porque claro, podéis tener, no sé, Sex Education, pero una plataforma de pago. Claro. ¿Cómo hacemos que esos lugares sean más masivos para que tengamos referentes? Yo creo que en verdad soy una convencida de que cuando uno tiene referentes es más fácil entrar a estas discusiones de forma más segura también, porque uno puede encontrar una diversidad y no sé,
a Quique Morandé, ¿cachai? Como una visión muy constreñida. Entonces creo que por ahí esas reivindicaciones todavía nos faltan en la arena pública, no solamente como en lugares de nicho, donde obvio que con mis amigos podemos hablar y discutir sobre el cuerpo, el placer, las cosas que usamos incluso, qué cosas nos han gustado. Compartir esas experiencias ha sido muy bacán, pero son espacios de amigos, espacios muy limitados, espacios seguros también. Pero si todo lo delimitamos a un espacio seguro, nunca vamos a poder hablarlo realmente. Entonces creo que por ahí la lucha es hacer que todos los espacios sean lo más seguro posible, para que efectivamente podamos hablar, como decís tú, Ernesto. Claro. Respecto a espacios que no son específicamente públicos, pero que quizás son seguros y de allí pudiésemos aprender ciertas lecciones respecto a la educación artística, por ejemplo, cómo desde la educación artística se pueden promover estas discusiones. Ambos entiendo que tienen experiencia en la docencia. ¿Qué experiencias han sacado allí respecto a cómo puede impactar en el arte y también en el espacio público, en la discusión pública, lo que sucede en sus talleres con respecto a estas temáticas, que son también, todavía como hemos vislumbrado en esta conversación, todavía tocan el margen en ciertas cosas y en otras no? Pero todavía hay cosas que están ahí pendientes o que son hipersensibles a la experiencia pública. ¿Qué experiencias ustedes rescatan que se pueden llevar a ese ámbito del espacio más público, el espacio abierto? Mira, en el curso me gusta mucho hablar de esta actividad porque creo que es una actividad bomba. Hacemos una actividad muy al inicio del curso cuando empezamos a hablar de cuerpo, porque la idea es pensar cómo usar el espacio público desde la perspectiva de género y el feminismo. Entonces, en razón de eso, pensamos cuál es nuestro primer territorio del cuerpo, y a partir de eso yo les pregunto cuál es el momento en que ustedes se sintieron realmente como dueños de su cuerpo. Y van saliendo y como que van anotando así como cuál es ese momento. Si algunas personas dicen tatuaje, otras personas dicen no, la primera vez que me masturbé, otra no, la primera vez que vi tal cosa, no sé, en fin. Una serie de cuestiones donde la gente dice como cuando decidí alimentarme de forma diferente, etcétera. Como que decidieron sobre su propia corporalidad. Y a partir de esa decisión, que creo que la hacemos colectiva en ese contexto, luego empezamos a hablar de obras que hayan puesto en cuestión la situación de decidir sobre nuestra corporalidad. Y creo que desde la experiencia docente lo más interesante ha sido nunca decirles como el espacio es tu primer territorio de conquista, ese espacio es tu cuerpo, nunca dar cosas por sentadas. Porque creo que la respuesta no está en esa literatura. La respuesta está en sus vidas, sus experiencias, su imaginario cultural. Y creo que la labor docente en ese sentido es un poco como de mediador, como de establecer que estas personas puedan ser capaces de vislumbrar en qué momento pudieron ejercer esa actividad. Como ya sea de reivindicar a su cuerpo como un territorio, o de sentirse dueñas de su propia vida, o de tomar una decisión que creyeron lo que sea, da lo mismo, pero creo que cuando tú incentivas que esa persona pueda buscar en su propia biografía, esos momentos, es que entonces da lo mismo la literatura. La literatura es complementaria. Pero en el ejercicio docente, vislumbrar esas posibilidades, creo que por ahí está el lugar donde nosotros podemos encontrar estas respuestas, abrir agendas, abrir pulsiones creativas, a partir de esa reflexión personal en nuestros imaginarios, en sus vidas, con sus clases distintas también. Sí, yo pienso que hay un problema que hemos ido arrastrando con respecto a los procesos de normalización que ha establecido la educación desde una perspectiva sexogenérica arraigada en la hegemonía heterosexual, ¿no? Y en un país tan conservador, de herencia militarizada, patriarcal, de políticas excesivamente masculinizadas como Chile, es aún mayor, ¿ya? Entonces, mi experiencia como docente ha sido como intentar impulsar una pedagogía antinormativa, ya citando a Val Flores, que es una activista lesbiana feminista argentina, sí, que a mí me encanta, que es pedagoga, ya que ha politizado su pedagogía en espacios formales e informales, y esa pedagogía antinormativa implica precisamente como
de construir, poner en el debate, ¿cierto?, el derecho a una pedagogía no supeditada a estos patrones normativos que el sistema sexo-género impone, ¿ya? El derecho a la autonomía corporal, el derecho a la elección de una propia identidad, el derecho a la diversidad funcional, el derecho a la diversidad corporal. En los espacios formativos artísticos, al menos escénicos, hemos arrastrado un problema que todavía gravita, que dice relación con qué tipo de cuerpos pueden ingresar a la academia, ¿ya? Sobre todo para ser actores y actrices, que tienen que tener ciertas características físicas, ciertos incluso tamaños. Eso se ha ido destruyendo poco a poco, pero todavía se arrastra, ¿ya? Se arrastra, pero ha sido una lucha constante, ¿ya? Una lucha constante de poder desordenar ese estereotipo, ¿ya?, del actor, la actriz. Y desde ese lugar también formativo se impulsa también la posibilidad de que otras identidades sexo-género diversas ingresen a las academias para que la diversidad cultural corporal también aparezca en las producciones culturales, ¿no? Eso ha pasado. No en todas las escuelas. Favorablemente la Universidad de Chile sí está pasando, ¿ya? Y eso hay que celebrarlo, pero sigue siendo un problema, ¿ya? Sigue siendo un problema también qué tipo, por ejemplo, de relatos culturales tradicionales se leen, ¿ya? Por cierto, desde el 2018 eso se ha ido desordenando, por cierto, también de la necesidad de poner en el debate público otras perspectivas, principalmente feministas, con respecto, por ejemplo, a la dramaturgia femenina, ¿cierto? Impulsar también la aparición de todas estas voces que han sido invisibilizadas, ¿ya? Eso, al menos yo he ido haciendo. Me sigue preocupando una generación hoy muy vulnerada ya por la pandemia, por la cantidad de desilusiones que hemos arrastrado en estos últimos 4 años desde el estallido, post-apruebo, ¿cierto? Volver a donde estamos, la crisis de representación política, uno la ve dentro del aula, ya uno ve que hay problemas de salud mental que antiguamente no visualizábamos tanto y hoy en día están muy presentes. Y creo que en la medida que una pedagogía antinormativa ponga más ojo en el deseo, en el derecho al placer, en el derecho a la autonomía, vamos a poder avanzar. Excelente, estoy muy de acuerdo con eso. Y les quiero agradecer por haber participado del Foro de las Artes, de esta conversación Diálogos de lo Imposible, tanto a Danae Díaz como a Ernesto Orellana. Muchas gracias por llevarnos hacia el pantano y también dar algunas luces de cómo salir de él. Yo soy Carlos Carrasco, coordinador de comunicaciones de la Dirección de Creación Artística. Esto fue Diálogos de lo Imposible, Arte y Género, Resistencia y Expresión en la Academia. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @Foro Las Artes en Instagram y también Foro Las Artes en Facebook, y a continuar atentos a lo que hacemos en DICREA, en la dirección. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Gracias. Chao. Chao.